Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Acobo. Voy a tener una conversación con Ulises Ruiz Ortiz, es un exgobernador del estado de Oaxaca, uno de los sectores más críticos de lo que sucede en la política interna del PRI, para conocer su punto de vista y lo que están haciendo luego de las determinaciones del Consejo Político Nacional del PRI, los diversos temas que acusan corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto y sus más allegados, e incluso del grupo Hidalgo. Vamos a la conversación. Dale. Bien, pues ha habido diferentes opiniones respecto a las decisiones del Consejo Político Nacional en el sentido de modificar cosas que tienen que ver con las candidaturas. Hay críticas de quienes consideran que esto es una decisión del propio Alejandro Moreno Cárdenas para pues, tomar un mayor control del partido, aunque ya lo tenía. ¿Cuál es tu opinión? Pues lo que tú comentas es cierto, yo creo que ya tenía el control, porque así lo prevé el partido y sus documentos. La pandemia pospone la Asamblea Nacional, me parece que no era necesario hacer un Consejo Político Nacional como lo hicieron, y modificando cuestiones que, lejos de fortalecer a la militancia, lo que hacen es centralizar las decisiones en un solo hombre, centralizar los recursos económicos y los bienes del partido, hasta los registros de regidores y presidentes municipales se los arroga Alejandro Moreno en este Consejo Político Nacional, donde además no hubo ni discusión, Así no es. les daban el micrófono, no se conocía el orden del día, varios opinaron ahí, expresidentes del PRI, legisladores que no supieron hasta el día del Consejo Político Nacional lo que iban a modificarse, y los consejos políticos estatales totalmente irregulares, muchos no cubrieron el requisito, hay una enorme inconformidad y hay muchas presentaciones de impugnaciones por parte de militantes del partido, diputados locales de diversos estados, y me parece que es innecesario meter al PRI en una dinámica de este tipo. De por sí estamos, si tú notas en las encuestas, tenemos muy pocas posibilidades en gobiernos estatales, en congresos locales, en ayuntamientos. No estamos o estamos prácticamente borrados en los temas de fondo, en los temas de los mexicanos, pues como la pandemia, como la inseguridad pública, como la corrupción, como la pérdida de empleos tan salvaje que está pasando en México. Y el PRI no está en esos temas. El PRI está, fíjate bien, en un Consejo Político Nacional que le da todas las instrucciones a Alejandro Moreno, que además yo creo que las tenía. Eso de centralizar el manejo de los recursos económicos y los bienes del partido. Oye, pues los comités directivos son gente mayor, es gente que conoce, es gente que actúa con una claridad a toda prueba. Lo que se tiene que hacer es transparentar los recursos, son recursos públicos, no se los puede arrogar el presidente del PRI para ver a quién se los da o no se los da. Son errores, me parece, que golpean a la militancia. Hay una enorme molestia con estos ajustes, algunos cambios que hicieron en los estatutos que no van a proceder, hombre, son inconstitucionales. Ya hay varias impugnaciones presentadas por militantes del partido por la violación a sus derechos políticos, pero viene también impugnarlo una vez que termine el show este que están haciendo para cubrir que la mitad más uno de los consejos políticos apruebe los cambios y lo presenten al INE para su aprobación, los cambios estos que ellos proponen, ¿no? Hay quien considera que, y seguramente lo leíste en algunos medios, que esto es un golpe para los estados porque pues finalmente les quita la decisión de las próximas candidaturas. Pero bueno, la forma en la que estaba operando el PRI se entiende que los gobernadores, los jefes de Alejandro Moreno eran los gobernadores. O sea, yo no entiendo que quiera imponer las candidaturas. Yo creo que esto fue una decisión avalada con los gobernadores, estos cambios a los estatutos. ¿O cuál es tu punto de vista? ¿Tú de verdad crees que sea un golpe para los gobernadores que al final de cuentas fueron quienes lo pusieron? Yo creo que ni siquiera se los comentaron. De hecho, el Consejo Político de Hidalgo me parece que votó en contra, si no me equivoco. Diputados de Guerrero están inconformes y presentaron recursos de impugnación. Hay varios, y nosotros vamos a presentar también la impugnación, pues para detener esto. Además, ¿cuál es la prisa? Hay que pasar el asunto de la pandemia, que es el más difícil, y todo como estaban los estatutos funcionaba para que pudiéramos ir a elecciones internas el próximo año. Alito, me acuerdo mucho que hablaba de regresarle a la militancia al poder.
Así Esto es. que está haciendo es quitárselo totalmente. Acuérdate que en la Asamblea de Campeche yo me opuse a que se quitaran los candados para recibir externos. Él coordinó que se quitaran esos candados. Él y el grupo que ahora está en el Comité Nacional fueron los que estuvieron empujando en esa Asamblea Nacional para que se quitaran los candados y pudiera haber un candidato externo. Hoy están diciendo lo contrario. O sea, los mismos que hundieron al PRI son los mismos que siguen hundiendo al PRI con las mismas prácticas centralistas que ahora está haciendo Alejandro Moreno. A mí me parece que un partido con la derrota que tuvimos en el 2018, un partido con un enorme desaliento, un partido que si tú revisas las encuestas estamos en tercero o cuarto lugar en algunas entidades, un partido que tiene que mandar las decisiones y fortalecer a la militancia de los municipios, de los estados, de los distritos. Me parece que es un grave error que nos va a costar resultados electorales para la próxima contienda del 2021. Me parece que no están viendo las encuestas. El, En el las encuestas nos dan posibilidades de competencia en 3 estados de la República de 15. El porcentaje del PRI está entre el 7 y el 9% en diputados federales. Entonces, a mí me parece que quitarle la decisión a candidatos competitivos, que ellos los decidan allá, no tiene el Comité Nacional por qué atravesarse en las decisiones estatales y municipales. Hay que establecer reglas, hay que establecer los consensos, hay que platicar con la clase política para llegar a acuerdos municipales, distritales, estatales y podamos salir fuertes a competir en las elecciones. Pero tú lo que oyes es a un Alejandro Moreno hablando de que ahora sí el PRI ya lo ganó la militancia, pone a sus secretarios a defender el asunto de los estatutos. Son puros de los que trabajan y cobran en el Comité Nacional. Y comités estatales que él impuso en esta renovación, que hizo que obviamente están comprometidos con él, pero que no tienen la representación. Hay una enorme inconformidad. El partido va a entrar a una etapa de impugnaciones, va a entrar a una etapa de decisiones, va a entrar a una etapa de desacuerdos, cuando el principal obligado en hacerlo es Alito. Y Alito no tiene, repito, la calidad como para abrogarse él y decir que él habla en nombre de la militancia, ¿no? ¿No crees que se corra el riesgo y que se esté quizá preparando para que en aquellas entidades donde no gobierna el PRI, pues el hecho de que el Comité Nacional designe las candidaturas busque evitar que en esos estados no priistas, alcaldes o gobernadores de otros partidos políticos metan las manos para impulsar candidatos que después, si logran un espacio con el PRI, regresen a esos partidos políticos? Depende de las reglas. O sea, si tú vas a respetar a los militantes, hay muchos militantes que quieren ser candidatos del PRI, afortunadamente todavía. Lo que pasa es que no los dejan participar. Es más fácil que se te rompa el PRI y se cinda si impones decisiones municipales y distritales y se vayan a otros partidos y no tengamos ninguna posibilidad de triunfo, más que el riesgo de que ganemos y se nos vayan. O sea, quitaron un candado que ya permite el que podamos postular a miembros de otros partidos políticos, aunque estén confrontados ideológicamente con el PRI. Entonces, no están buscando evitar este tipo de situaciones que tú comentas, pero a mí me parece que si tú haces procesos abiertos, con reglas claras, con un padrón claro, con reglas platicadas con quienes van a contender, no tiene por qué hacerse trampa, hombre. Lo que pasa es que ellos hicieron trampa para ganar el Comité Nacional en 3 estados de la República, es donde atoraron toda la votación, y no están acostumbrados, no le entienden a esto del PRI, de los militantes. Pues tú ves la centralización de veras cómo agredes a la militancia de los municipios, que no les permitas incluso registrar candidaturas. Se abrogó, se arrogó facultades de cortar periodos de comités directivos y comités municipales y de ampliar periodos. O sea, eso no pasa, hombre. Para eso hay plazos, hay términos. Me parece que pensaron que estaban solos ahí en la oficina, hicieron sus ajustes, los grupos que siempre están con él actúan de esa manera, lo hicieron en la interna y bueno, lo que está sucediendo, te repito, es una gran apatía, una gran molestia y por todos lados donde yo he hablado en México,
todo mundo inconforme con estos ajustes y cambios que se hicieron de forma espuria. ¿Cuál es tu opinión? Hay quien considera que no hay que sorprenderse de este tipo de decisiones porque el PRI pues siempre ha sido un partido que en algún momento apostó al centralismo y además un partido en el que siempre se habla de que pues los militantes tienen poder, pero las candidaturas siempre han surgido a través del dedazo del gobernador en turno, donde no hay gobernador dirigente estatal, cuando hay presidente de la República, pues las candidaturas son palomeadas por el presidente de la República. Ahora pareciera que nos estamos sorprendiendo cuando pues en el PRI pues, ha habido poca democracia, Ulises. ¿Cuál es tu punto de vista? Ha habido intentos de democratizar al partido. Sin duda tú tienes razón en el sentido de que ha prevalecido la imposición en el partido, pero los resultados han sido catastróficos para el PRI. Si diera resultados, yo no te discuto nada. Si Peña Nieto hubiera decidido bien el proceso interno del PRI y no hubiera tenido a estos gobernadores como Alito que se prestaron a esa farsa, yo creo que otro hubiera sido el resultado. Muy, muy complicado porque se veía la elección complicada, pero en mucho mejores condiciones de las que quedamos. Entonces, si no está dando resultados, si el PRI no está moviéndose en las encuestas, si los mexicanos no nos ven como una opción, nos califican como un partido corrupto, porque sigue la corrupción imperando y golpeando al partido. O sea, ahí acaban de involucrar ahora en la semana pasada a miembros del comité, miembros del partido de muy buen nivel, expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, en el caso Lozoya. Entonces, no está dando resultado y cuando no dan resultado las cosas, tú tienes que cambiar. Tú tienes que abrir las decisiones a la militancia, tú tienes que establecer reglas claras. El PRI sabe competir internamente. Cuando se hace trampa, que también la sabe hacer bien el partido, es cuando no salen bien las cosas, llegas sin legitimidad, no alcanzas un liderazgo. Alito está totalmente borrado de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional. Fíjate, tuvo que hacer estas reformas para que más o menos sienta que tiene liderazgo. Es un liderazgo que no ha podido alcanzar Alito, que ya no lo alcanzó y menos con este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, allí está la militancia. Yo lo que siempre he discutido es que yo conozco militantes en las 32 entidades del país que tienen el conocimiento, que son honestos, que quieren abrir el partido, que quieren con esto reconocer a la militancia y de esta manera fortalecernos y ser competitivos. Si no lo hacemos así, si imponemos en las candidaturas, yo creo que vamos a tener muy pocos buenos resultados en el 2021 para las diputaciones federales, los 15 gobiernos estatales, pues donde se ve muy complicado que el PRI compita como ha competido en otros años, ¿no? El papel de los comités estatales, Ulises, también, ¿cómo lo estás observando? Porque, bueno, sí es cierto que Alejandro Moreno Cárdenas, desde el hecho de cómo llegó a la presidencia del partido impulsado por los gobernadores, no con el respaldo de toda la militancia, algunas decisiones en momentos en los que el PRI no se ve como posición política en México, pero los estados no pueden aportar al partido, los comités estatales de los partidos, ¿qué estarán haciendo para fortalecerse en sus entidades? Porque pues habrá elecciones de gobernadores, habrá elecciones de presidentes municipales, de diputados federales, y parece que también los comités estatales no caminan, ¿no, Ulises? ¿Cuál es tu punto de vista? A mí me parece que no hay una acción del partido, un plan del partido para estar haciendo política, ir posicionándote, ir preparando las precandidaturas, quiénes pueden competir, qué fuerzas tienen los grupos. Me parece que están detenidos. No hubo un solo comité directivo estatal que se haya renovado por elección abierta. Todos fueron amigos comprometidos en la elección interna con Alito. Entonces, pues, no hay tampoco el consenso y la fuerza de varios comités directivos estatales con su militancia en los estados, ¿sí? Y los gobernadores, hombre, conocen bien al partido. Los gobernadores tienen la experiencia, fueron candidatos a gobernadores, ganaron una elección. Yo no creo que ningún gobernador quiera perder las elecciones. A mí me parece que lo que quieren es que el PRI esté competitivo, ganen, recuperen congresos locales, recuperen diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos importantes, y donde se juega el gobierno del Estado, bueno, que gane el partido. Entonces, a mí me parece que es cuestión de sentarse a hablarlo, no es saber quién gana.
sino cómo nos ponemos de acuerdo para ganar todos, cómo nos ponemos de acuerdo para buscar las mejores opciones y construir la unidad en base a procesos abiertos, en base a decisiones de las regiones, de los municipios, porque te repito, yo no creo que los gobernadores quieran perder sus elecciones y lo que quieren es un PRI fortalecido. Por eso tú quitarle esa atribución a los estados, pues no le va a servir de nada, hombre. Ya me imagino yo, ¿a poco va a poner un candidato que no entre con la clase política de un estado? Pues no lo va a hacer, hombre. Es una rudeza innecesaria en estos ajustes. Pero los gobernadores priistas son los peor calificados en todas las encuestas, o en la mayoría de ellas, sobre todo entidades que han sido relevantes por su condición económica, por su condición política. En las encuestas, pues están en los últimos lugares. ¿Cómo aportarle a su estado electoralmente si pues parece que no son bien vistos de acuerdo con estas mediciones, Ulises? Conocen bien al partido. Yo creo que en la calificación de los gobernadores, bueno, Veracruz, Morelos y Puebla son de las más altas calificaciones de gobernadores de Morena, ¿no? O sea, actuaciones de los ayuntamientos, un gran desaliento con estos que llegaron a gobernar, la caída que ya va en las encuestas, que si bien se ha sostenido apenas iba a cumplir 2 años, pues no se refleja ya la fortaleza que tenía López Obrador cuando fue candidato, que arrasó, pero no solo arrasó, jaló a todas las elecciones municipales, distritales, estatales. Ese fenómeno ya no se va a repetir. Los cuadros locales en muchos estados, ya vieron los mexicanos de varias entidades de la República, ya vieron que no dieron resultados, están molestos, al grado tal, por ejemplo, que tuvieron que quitar la revocación de mandato en Veracruz, porque era inminente que la pierde Cuitláhuac si se va a una revocación de mandato. Entonces, todas estas cuentas ya no va Andrés Manuel en la boleta, es bastante diferente cuando va Andrés Manuel o cuando iba Andrés Manuel en las boletas electorales a que no vaya en la boleta en esta elección del 2021. Por eso tienes que no solo estar atento a cómo están funcionando y qué cuentas se están entregando los partidos de oposición que hoy gobiernan, municipios, distritos, estados de la República, sino también abrirle el cauce a la militancia, hacer un trabajo en los municipios, un trabajo en los estados, que los comités directivos entren a un ritmo con todos los cuidados que requiere la pandemia. Esto es algo extraordinario, pero sí se puede hacer y no veo que se esté haciendo, no veo un plan nacional. Yo lo único que veo es un grupito ahí que rodea a Lito y ellos son los que están decidiendo y ellos dicen que ya van a ganar y ellos dicen que el PRI ya está más fuerte porque hicieron cambios en los estatutos ahora en el Consejo Político Nacional y que ya nadie nos va a parar porque nosotros sí sabemos hacerlo. O sea, cuestiones que nadie escucha, cuestiones que no le interesan a los mexicanos, incluso no le interesa la militancia del partido, ¿no? Eso es lo grave del Consejo Político que hizo Alito. Es que no sé si coincidas, pero a pesar de todo lo que se ha dicho, lo que está ocurriendo en el entorno político electoral, lo que se señala que hay irregularidades en el pasado gobierno que están investigando, que van a ser castigadas, pareciera que sigue teniendo el control del partido la gente del expresidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores que fueron muy cercanos a él, que impusieron a Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Coincides? ¿Ellos siguen teniendo el control o por qué no hay un cambio de decisiones pues para abrir el partido, quizá para prepararlo como un partido político de oposición? Nadie habla, los diputados federales del PRI no hablan pues porque tienen miedo, porque fueron parte de ese gobierno, Ulises. Sin duda coincidimos, por eso ves a un PRI totalmente ajeno a la discusión nacional. Si tú ves hasta las encuestistas estas que hay cuando cruzas por quién van a votar, que no son simpatizantes de López Obrador o de Morena, ¿sí? No aparecemos muy bajos, 7%, 8%, pues así no sirve. Y no sirve pues porque los mexicanos no nos están viendo como oposición, al contrario, nos ven como colaboracionistas del gobierno en turno. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar radicalmente el PRI y hacia el interior tienen que ir avanzando. Ya no, ¿qué los ata? Yo estoy de acuerdo que cuando Peña era presidente ahí estaba y se decidía así, les daba indicaciones para que operaran, pero ahorita ya no está. Ahorita ya no se puede permitir que siga haciendo daño. Yo por eso he dicho, hay que expulsar del partido a los corruptos,
pues para que mandes una señal de que realmente queremos limpiar la casa y luego limpiar al país. Tienes que mandar un mensaje de que vas a respetar las decisiones de la militancia. No es posible que tú quieras sustituir en las definiciones y en los registros lo que piensan en Sonora, en Baja California, en Yucatán, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Puebla. O sea, tú tienes que respetar a esa militancia y creo que este es un golpe certero a ese tipo de apertura que debería tener el PRI, que yo espero se gane impugnando esto. Lo que tiene que decirse es, bueno, vamos a esperar a que pase la pandemia y vamos a convocando una Asamblea Nacional, vamos discutiendo los temas y que vuelvan a llevar esos temas ellos. Lo hicieron así como en secreto, clandestino, pues porque nada más le cierras al micrófono, Claro. no hay discusión, no ves exactamente quiénes están, ahí llenan las listas de los consejos políticos estatales, no hay una discusión de fondo. Me parece que eso es lo que menos necesita el PRI, ¿sí? Y lo único que están haciendo son legitimar decisiones que van a hundir al partido, así como las planteó Alejandro Moreno y su grupo cerrado ahí de quienes deciden las cosas hoy en el PRI, ¿no? Pero quizás se avance en ese tema de impugnaciones, quizá se corrija en el que no haya esta modificación en el estatuto que está molestando a diversos militantes, pero el combate así llamado por el presidente de la República a la corrupción, lo que pueda surgir más adelante con el caso Lozoya, que está señalando a otros personajes que fueron cercanos al presidente. Ayer mismo, anoche, no sé si viste el noticiero de Ciro Gómez Leiva, se dio a conocer órdenes de aprehensión contra gente cercana a Miguel Ángel Osorio Chong, como Jorge Márquez, que fue secretario de Operación Política, fue el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Se dice que ya hay órdenes de aprehensión contra ellos. Esto no va a seguir afectando al PRI, el PRI va a seguir cayendo más porque ahorita estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el manejo del CEN, con los documentos básicos, pero la guerra de lodo contra el PRI va a seguir y eso significa que va a seguir cayendo. O sea, ¿cómo hacerle? Porque pues pareciera que no se ve cómo evitar que el PRI siga siendo exhibido como un partido corrupto. Hay 20 órdenes de aprehensión. Por cierto, Jorge Márquez no tiene orden de aprehensión, ¿no? Ahí salen aclarados, ahí sale el Okay. documento, él no está en las órdenes de aprehensión. Pero a mí me parece que el mismo Chon, si cometieron irregularidades quienes colaboraron con él, pues tienen que enfrentar el proceso. Es un proceso de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo no creo que vaya a defenderlo, ¿sí? Pero donde te están señalando, donde hay corruptelas, donde hay posibles desvíos de recursos, pues por lo menos suspenden los derechos de esos militantes y si se comprueba que cometieron los delitos hay que expulsarlos. O sea, ¿por qué va a cargar el PRI con ese desprestigio? Con todo respeto, estos 19 órdenes de aprehensión, por decir algo, pues yo creo que ni son del PRI varios de ellos. O sea, esa es una función de gobierno. Pues las instituciones tienen que vigilar, el presidente ha dicho que va a vigilar que no haya corrupción y si se cometió que se castigue. Pero eso no es el asunto para el priismo nacional. El priismo nacional está en los municipios, está en los distritos. Ellos no saben de Odebrecht. Ellos no estuvieron en un consejo aprobando ese tipo de componendas o negocios que se hicieron. Por eso yo insisto, hay que expulsarlos del PRI, que vivan su procedimiento y si salen avantes, pues ya veremos. Y si no, pues ya los expulsaste. La gente tiene que entender que nosotros tenemos que mandar el mensaje de que el PRI realmente está cambiando desde adentro y no tenemos por qué defenderlos. Sí, cierto, va a golpear, pues es parte de la campaña, es parte de la panacea, por lo que se ve es la alta corrupción del gobierno, de gobiernos anteriores, ¿sí? Pero por ahí oía el dirigente del PAN que decía, órale, sácalo, ¿sí? Y los que tengan que salir, pues van a salir, bueno, y si tienen responsabilidades es su problema, no es un problema de los partidos políticos. Y yo creo que corrupción hay en todos los partidos y yo creo que corrupción hay en todos los gobiernos, ¿eh? Hay casos que es evidente que están saliendo, ¿no? Está faltando, lo que logro entender de tu planteamiento, está faltando que el partido, que el CEN, deslinde a los priistas de esos actos de corrupción, que diga si fuera tal está ya siendo sujeto a un proceso penal, lo expulsamos, no forma parte más del partido, pero no ha habido quizá una acción contundente por parte del partido de deslindar
quizá con expulsiones, con procesos de sanción, para decir el resto de los que estamos, pues, estamos limpios de alguna manera. Sin duda, sí, o no hay esa voluntad de cambiar, o no estás tan bien, por eso como que proteges. Pero eso no es el PRI. Sí, o sea, yo siempre he dicho, el PRI tiene dos grandes retos hacia los mexicanos, hacia el exterior, de estar en los temas fundamentales de la nación, lo que los mexicanos están padeciendo. Y los temas son bien sencillos, hombre. Pandemia, su manejo, inseguridad, pérdida de empleos de forma catastrófica. O sea, está pesadísima la crisis que va a tener México. Se habla de un sexenio perdido incluso, ¿sí? Y corrupción. Ahí están los temas. Pero si nosotros no tratamos esos temas y estamos diciendo que con el ajuste que hicimos para que Alito maneje la lana del PRI, ya estamos en un PRI fuerte, y pone a hablar ahí al gobernador de Jalisco y a otros militantes que él nombró y los tiene trabajando en el CEN para decir que este es un avance de la democracia en el partido y que ahora sí vamos a ganar, yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Yo creo que nadie los pela en eso. Entonces, tienes que hacer eso hacia el exterior para ser una real oposición, para que la gente diga, oye, pues estos sí están señalando, lo que funciona no tiene problema, pero lo que no funciona es tarea del PRI, denunciarlo, estar atento, ser un instrumento de los mexicanos. Pero hacia el interior también tienes que hacer ajustes, expulsar a los corruptos, ahí están los nombres, hombre, tampoco es magia. Claro. Empieza por Peña Nieto, ¿sí? O sea, está sencillito, ¿sí? Y que se defienda Peña. Y si Peña no tiene responsabilidades, pues en su momento el PRI hará los pasos que sean necesarios, pero en este momento nos está pegando. En este momento la corrupción del PRI es Lozoya. Claro. Y son los negocios que se supone hizo con el grupo de Peña, ¿sí? ¿Qué tanto es cierto? No lo sabemos, pero tú corta de tajo, ¿sí? Para que el PRI no esté viviendo ese tipo de situaciones. A ti te preguntan, oye, ¿ustedes siguen siendo corruptos? No, ya los expulsamos, ¿sí? Y abre las decisiones, hombre. O sea, no te va a resultar imponer. Eso funcionó, Álamo, hace mucho tiempo. Y funcionaba bien. Había los acuerdos, se hacía trabajo político, había los cabildeos. Ahora son imposiciones tras imposiciones. O sea, yo nunca vi a Alito, por ejemplo, que era gobernador, oponerse a las listas plurinominales o decirle a Peña, oye, no, vamos a abrir los candados para que haya un candidato externo. No, hombre, él era el que estaba, pues yo estuve en la asamblea, yo me subí en contra de romper los candados, yo advertí en la asamblea de Campeche, en la mesa de estatutos, que era muy riesgoso y que el resultado iba a ser catastrófico. Desafortunadamente el tiempo me dio la razón y hoy vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Me parece que este consejo político es muy desafortunado, no le da más fuerza a Alito. Yo creo que Alito no ha sabido ganarse el liderazgo en el PRI por la forma en cómo llegó. No sabe él liderar al priismo del país y tiene que meterse muchas funciones y atribuciones en los estatutos, pues para tratar de ver que sí realmente tiene un control férreo de las decisiones del partido. Eso no sirve para nada, eso no lo va a hacer más dirigente. La corriente que representas, Ulises, ha presentado alguna solicitud de expulsión o sanción de esos personajes cercanos a Enrique Peña Nieto, incluido por supuesto, o quién tiene que hacerlo, de quién es la responsabilidad. Quizá Alejandro Moreno no lo hace pues porque pues a lo mejor siente que Peña es su jefe o siente que le debe algo por lo que llegó a ser gobernador de su estado. ¿Quién tiene que hacerlo o quién lo está haciendo? Cualquier militante. Hay solicitudes ahí en el comité, pero al margen de eso, hombre, pues, si tú es evidente que te está golpeando en la imagen del partido el asunto de la corrupción, pues cómo la enfrentas, cómo la corriges. Y yo creo que el principal responsable de corregirla, de dar los pasos para que no le adjudiquen a todos los priistas y al priismo la corrupción, esta que hoy significa Lozoya y compañía, junto con el expresidente Peña, ¿sí? Y no lo están haciendo. Parece que los están cubriendo, es lo más grave. Parece que están callados, te hablan, es que no estaba en el padrón. A ver, Lozoya se presume priista. Miren, no está en el padrón, pero se presume priista, lo vamos a expulsar. Y los que no sean priistas también los vamos a denunciar.
pues si lo que estamos combatiendo es la corrupción, no si eres o no militante del partido, porque corruptos hay en todos lados y en todos los partidos políticos. Entonces, ¿por qué eso de no aparece en el padrón? Y el señor saca las fotos donde están los consejos políticos del PRI. Pues sí, no está en el padrón, pero él se presume priista, va para afuera porque está sujeto a procedimiento y punto. O sea, no entra al tema de fondo, no entra a el asunto es la corrupción, no si es miembro o no, está en el padrón o esto. O sea, el señor sirvió y se sirvió del PRI. Pues eso es más que evidente. Se está hablando de financiamiento, se está hablando de dinero en campañas políticas. Y con todo respeto, Alan, quienes hayan estado en esos dineros que indebidamente o ilegalmente llegaron, pues es un problema defenderse y el PRI tiene que expulsarlos y exigir que vayan a procesos y enfrenten en el Poder Judicial este tipo de decisiones, ¿no? Para ir finalizando la conversación, que te agradecemos, ¿cuál es tu punto de vista? A nivel nacional, has escuchado que pues el PRD también, que parece un partido político destinado a la desaparición, muy golpeado también, ha planteado, igual que el PRI, la posibilidad de ir juntos en las elecciones próximas. Y en algunos estados también se está hablando de que el PRI necesita aliarse con el PAN e incluso con todas las fuerzas políticas locales para poder hacer frente a los próximos retos electorales. ¿Es tiempo, Ulises, de pensar en esto? ¿Es la única posibilidad de que el PRI se levante? Mira, a mí me parece que el 21 es un ejercicio importantísimo. ¿Qué es lo que nos une a los que no estamos de acuerdo con el gobierno? Y esa es la prioridad. No nos metamos a una discusión estatutaria o ideológica, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si logramos entre todos, ¿sí?, en la coincidencia de frenar, ganar el Congreso, reducir la fuerza de Morena en el Congreso o del presidente con su partido en el Congreso, se postulen los mejores cuadros o de la sociedad que quiera participar, que no esté de acuerdo en la forma de gobierno, me parece que es lo que más nos puede unir para ir a enfrentar el Congreso en el 2021. Y de ahí, pues, prepararnos para el 24. En el 24, obviamente, el PRI se tiene que preparar con una oferta política de nación. Tendremos que ir a una asamblea nacional, determinar cuál es el nuevo compromiso del PRI, cómo vamos a avanzar en la democratización del PRI y en su momento la candidatura del PRI a la presidencia de la República o un frente nacional que enfrente al gobierno con su partido, ¿no? Entonces, no es de mucha discusión, es cuestión de números. A ver, aquí si se juntan, y hay muchas posibilidades, si tú ves las encuestas, hace 5 o 6 meses arrasaba Morena. Hoy, con todo el desgaste que ya viene teniendo en el ejercicio del gobierno, en los resultados, pues ya ves tú que la suma de fuerzas políticas le gana a Morena. Entonces, pues hay que hacerlo, hay que sumarse. Son acuerdos políticos, no se trata de que tú ideológicamente te vuelvas panista o emesista o perredista. Tú te vas a mantener dentro del partido, ¿sí? Pero en esta coincidencia de que ganemos el distrito, pues si tú, Alam, eres la mejor opción y eres un ciudadano que no tiene partido, pues vamos contigo, Alan, porque tú tienes la visión de que no estás de acuerdo con lo que están haciendo las cosas en el Congreso y no hay equilibrio, ¿no? Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para los priistas que pues no se sienten representados en esta dirigencia, que quizás en algunos estados no están tomados en cuenta y que, bueno, tienen un capital político y están abiertos a irse con otra plataforma electoral en el 2021? Yo soy de la idea siempre de dar la lucha adentro. Fíjate. Yo soy muy necio en eso. Soy militante del PRI. Yo sí creo que el PRI puede cambiar si hace cambios de fondo, como los que hemos estado comentando. A mí me parece que hay que exigirle al Comité Nacional, exigirle, no pedirle, no se trata de a ver qué nos concede, ¿sí? En cada uno de los estados. Ahorita hay la oportunidad de presentar impugnaciones por todos lados, hay que presentarlas, ¿sí? Y vas a ver que son mucho más los que presentan impugnaciones que los que se prestaron a este show de modificación espuria de los estatutos en un consejo político nacional, que además no tiene la atribución directa, es la Asamblea Nacional, ¿sí? Para que con pretextos legaloides hagas cambios que son de risa, te repito, no era necesario, hombre, no era necesario. Yo creo que
Si tú lo notas, cuando él habla y dice, ya tenemos un PRI muy fuerte, y luego pone a todos los que trabajan ahí en el SEN a hablar, ¿sí? Pues es porque no se sienten con la fuerza, no los pelan, ¿sí? Están totalmente perdidos en su mundo y no están caminando. Eso no le sirve al PRI. Yo creo que eso no le sirve a ningún gobernador, que es un cuadro del partido, que son cuadros del partido, que obviamente tienen que tener sus opiniones y tienen que procesar y consensar. Ellos son líderes políticos en los estados, ¿sí? Y me parece que el reto que tenemos es cómo ganamos, cómo nos reposicionamos, cómo el PRI tiene una buena presencia en la Cámara de Diputados, cómo el PRI gana congresos locales que hoy en su mayoría están perdidos, cómo el PRI recupera ayuntamientos que en la mayoría los más importantes están perdidos, cómo el PRI mantiene los gobiernos estatales que van a la competencia. De los 15 estados, me parece que 9 todavía gobierna el PRI, de los 15 que van a elecciones. Entonces, si no estamos en esa tónica, si es nada más para poner a mis cuates de pluris y a mi compañero y al que traigo de chalán, que es mi joven que me acompaña aquí y allá, no sirve para nada. No es de forma porril como se va a resolver el asunto del PRI. En el PRI hay militantes que piensan, hay militantes muy capaces, hay militantes muy preparados, hay militantes honestos, pero sobre todo hay militantes que aman al país y que creen, están convencidos que pueden cambiarse las cosas en el país, porque no están bien las cosas en el país. Entonces, me parece que estamos perdiendo una oportunidad enorme de reposicionar al partido con este tipo de actitudes. Y eso no sirve para nada, hombre. No sirve, no sirve. Pues te agradezco mucho la conversación, como siempre, y seguimos atentos a lo que suceda en el PRI, obviamente a la corriente que representas, que es muy activa, pues, no solamente en la política, sino también en las redes sociales. Así es. Gracias, José Alan. Qué amable, como siempre. Hasta la próxima.